Abrimos este tiempo de tertulia hoy con ese acuerdo del Prado, ese denominado acuerdo del Prado que centra nuestra atención en Compromís, en Podemos, en el Partido Socialista y en Ciudadanos. Decíamos si habrá un giro de tuerca, otras posibilidades ante este agónico final de periodo de negociaciones y estas consultas del Rey. Y hoy tenemos algunas novedades que tenemos que analizar en nuestro tiempo de tertulia con Charly Pérez, con Carlos Pérez. ¿Qué tal estás, Charly? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Muy bien, y vosotros, buenas tardes. Gracias. Isabel Arbonies, ¿cómo estás, Isabel? Pues muy bien, muy buenas tardes. Bueno, negociaciones para formar gobierno, hoy con novedades bueno, que nos permiten ver un futuro quizá más alentador en nuestro país, ¿o no? Pues no, por lo que los últimos minutos, lo que cuentan las noticias y lo que oímos a través y leemos a través de redes sociales, y es que bueno, pues la propuesta de Compromís de esta mañana pues va a ser o ha sido rechazada pues por Ciudadanos y también por el PSOE, porque ha hecho una contraoferta de gobernar en solitario que pues Podemos y el resto de fuerzas, el mismo Compromís, han rechazado. Y bueno, pues un poco en el último minuto pues ha intentado pues una propuesta que, como propuesta para intentar no ir a las elecciones, a mí me parece pues una buena propuesta, pero pues no ha tenido buen resultado y vamos abocados a unas elecciones. Ha fracasado la política, han fracasado pues el PP, ha fracasado el PSOE, ha fracasado Podemos, han fracasado Ciudadanos y ahora pues no queda más remedio que volver a votar. Bueno, Ciudadanos, que ha sido crítico, decía 3 páginas de acuerdos, 6 formaciones, ¿para cuánto tiempo, no? ¿Cómo analizamos este intento de, bueno, pues frenar la deriva electoral e intentar in extremis un acuerdo? Acuerdo que finalmente no sale adelante, Guillermo. Sí, porque además es que tú preguntabas hace un momento, bueno, pues si es alentador o no la llegada de acuerdo. Yo es que creo que no tiene necesariamente que ser desalentador que haya elecciones. En la democracia es lo suyo, aunque no se haya agotado una legislatura. Y no necesariamente todo acuerdo tiene que ser alentador. Por quién lo forma y el proyecto que tengan. En este caso a mí me preocupan las fuerzas que quieren destruir España. Y bueno, pues al final hay que pensar no solo en una investidura, sino hay que pensar en unas mayorías suficientes parlamentarias que puedan sostener un gobierno para que gobierne, para que legisle, porque si no sería un parche, y aunque hubiera una legislatura y aunque el gobierno no fuera en funciones, en el fondo tendría apenas margen de maniobra y sería como un gobierno en funciones, y además no sería del partido más votado. Por lo tanto, tú decías que todos han fracasado. Bueno, es decir, han fracasado los acuerdos entre algunas formaciones, porque con el Partido Popular algunas no han querido ni sentarse a hablar, pero el Partido Popular no ha negociado, porque nadie se ha sentado a negociar como ha propuesto, pero no se puede decir que haya fracasado. Fue el partido que más, la formación política que más apoyos concitó las últimas elecciones. Con lo cual, un fracaso, no sé dónde lo ves. Su fracaso es el de origen, que ha sido incapaz incluso de conseguir que alguien se sentara con ellos, y tiene que hacer un poco repaso de lo que ha hecho la pasada legislatura, de las políticas que ha llevado a cabo, de la mayoría absoluta y el rodillo que ha aplicado, y de los enemigos que se ha creado en política. Claro, pues al final es normal que ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos haya querido llegar a pactar Ciudadanos quería pactar con el Partido Popular, pero el Partido Socialista lo excluía. Pone pero Ciudadanos no ha querido cordones sanitarios, con el pone PP, barreras, tampoco. no es no, y cuando digo no, es no. Luego dice, lo he intentado. Creo que había, no sé si en Diario Navarra o en otro periódico de hoy, que salía la viñeta, Sánchez llegando a Zarzuela y decía, señor, le decía al rey, lo he intentado todo, no he podido, y tenía escrito en la frente, no es no, y cuando digo es no. Es decir, uno no puede decir que lo ha intentado cuando el partido que más confianza ha suscitado entre la ciudadanía, entre todos los españoles, pues no quiere ni sentarse a hablar, ¿no? Bueno, el planteamiento de Sánchez, ¿no? 2 años liderando el gobierno, un gobierno con independientes, y en 2018 decisión se revalida o no, pero eso no sale adelante. Yo creo que eso no es serio, no es serio. O sea, lo que no podemos ir es a un gobierno, que ahí estoy de acuerdo en el análisis que hace Guillermo, ¿no? Que es ir a un medio gobierno, a una media legislatura, o sea, un gobierno de desconfianza, claro, mal principio. Entonces yo creo que el fracaso consiste en que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo, y en que quien más votos ha recibido, quien más confianza ha recibido, por así decir, el Partido Popular, de entrada ya se negó
O sea, no quiso conformar, digamos, tomar la iniciativa, ¿no? Y ahí es donde yo veo el fracaso. A mí me parece que en estos momentos lo más sano realmente, por malo que nos parezca, es ir a unas elecciones que serán aclaratorias. O sea, la gente que piensa que va a salir lo mismo, puede haber muchos giros y muchas cosas de última hora, porque en política pues un mes da para mucho, ¿no? Puede haber muchos cambios y ya veremos. Formaciones tan diversas, ¿no?, que plantean un acuerdo, ese famoso acuerdo del Prado, que ya será histórico, ¿no?, en el devenir de nuestro país. Pero que repite cosas que otras formaciones también habían presentado pero que como plantea propuesta, diferencias, ¿no? Entre, por ejemplo, la reforma laboral, la política de desahucios, eso les separa. ¿Cuándo ha sido? Esta mañana, a media mañana, última hora, leo, ¿no? Acepta 27 de las 30 propuestas. Digo, ¡uy! Sorpresa, digo, pues ya tenemos gobierno, pero claro, ¿cuáles no acepta? 3 que son básicas, ¿no? La derogación del artículo 135, que es la que prioriza el pago de la deuda. Exacto. No, los desahucios, no, y la derogación de las reformas laborales, tanto del PP como del PSOE, no. Digo, ostras, entonces es que lo demás ya tenemos, ¿no? Maquillaje, cositas que sí, que además todos podían... Y algunos parecen ignorar que para modificar la Constitución, pues, y según para qué partes de la Constitución, qué secciones o qué títulos, hace falta mayorías cualificadas. Con lo cual muchos alegremente dicen, vamos a modificar la Constitución. Incluso, como decías tú el último día que coincidimos los tres, iniciar un proceso constituyente. Hombre, yo creo que en tiempos revueltos mejor no hacer mudanzas. En fin, hay que conseguir las mayorías suficientes y los consensos suficientes. Si ahora no conseguimos formar gobierno, hablar de procesos constituyentes pues resultan un poco... Hay que recordar que a pesar de que el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso, sí la tiene en el Senado, ¿no? Y claro. para un montón de reformas en el Senado tiene mayoría absolutísima. Por eso creo que es más sano ir a unas elecciones. Yo fíjate, un gobierno de cambio alternativo. Incluso aquí a principio yo pensaba, no, esto puede acabar como en el tema catalán, que a última hora, pero Rajoy ni por el forro pretendía dar ni un paso atrás. Además, con la situación que hay ahora mismo, yo creo que es mucho más higiénico ir a unas elecciones. Ayer lo comentábamos en nuestra tertulia, mientras conversábamos y veíamos la ronda que estamos viendo ahora, ¿no?, también de consultas del Rey con las diferentes formaciones. Hablábamos de quién debe pagar esa campaña electoral, a la que parece nos vemos abocados, porque el tiempo es límite, ya el 2 de mayo está muy cerca, el 26 de junio podrían ser las elecciones. ¿Quién debe costear lo que supone poner en marcha otra vez la maquinaria electoral? Desde Unión del Pueblo Navarro ayer, por ejemplo, se planteaba, bueno, que fueran, ¿no?, los propios partidos los que costearan esto y que al contribuyente, bueno, pues no se le volviera otra vez a estirar el bolsillo, ¿no? ¿Creéis que es una cuestión interesante a tener en cuenta, que, bueno, nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, no tenemos por qué pagar ese supuesto fracaso de la clase política? Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque los ciudadanos siempre pagan las elecciones, porque al final sí, los partidos lo pueden pagar, pero los partidos viven principalmente de las subvenciones públicas, de las ayudas precisamente por los votos que se consiguen, también del pago de cuotas de los afiliados y simpatizantes, pero al final la ciudadanía es la que paga las elecciones. Hay muchas fórmulas y hay una cuestión también que al final es el mayor gasto de unas elecciones para un partido político o para una coalición, es el mailing, que es pues mandar a cada domicilio o a cada votante pues la papeleta con un folleto explicativo. En otros países ya se ha puesto en marcha que se manda solo una caja, un sobre con todas las papeletas, con todos los partidos que se presentan a las elecciones, que es mucho más racional, además, mucho más racional, mucho más sería algo a tener en cuenta, ¿no? Izquierda todo. Unida también lo ha planteado, bueno, y hay diferentes voces, pero es verdad que recientemente escuchaba al líder de Izquierda Unida haciendo alusión a es que es mucho más razonable, ¿no? Y luego yo digo, bueno, pues ¿cuánto cuestan unas elecciones? Yo lo que proponía ayer me reí mucho porque digo, tiene sentido, y a ver, la austeridad y el gastar bien el dinero, yo creo que eso todo el mundo lo debiéramos hacer en inversiones y en gastos, ¿no? Pero al final, ¿y quién paga el pufo de que, por ejemplo, en Suiza hubiera 6.600 millones de euros de compatriotas nuestros, ¿no? Pues lo pagamos nosotros, porque es dinero que luego no lo tenemos. Entonces es fastidioso, pero bueno, otras cosas también hemos pagado. Al final, si ahorramos 45 millones, ojalá, me parece muy bien y me parece que debemos de ser lo máximo racional, pero el mailing, por ejemplo, sería algo que se podría hacer desde instancias públicas, sino que cada partido haga
Y eso no me parece a mí, pues me parece un gasto tonto. Y veremos a ver, ¿no? También cómo se conforman las alianzas electorales aquí en Navarra de cara, o teniendo en cuenta las próximas elecciones de finales de junio, los acercamientos de los miembros de los partidos, ¿no?, que conforman el actual gobierno de nuestra comunidad. Veremos también, bueno, una nueva línea política, ¿no?, en Navarra. Supongo que te refieres al anuncio que han hecho de la posibilidad que vayan Geroa Bai y Bildu juntos a las elecciones. Bueno, pues a mí, bueno, lo he repetido, no hace falta que me explaye mucho, porque lo he dicho aquí en numerosas ocasiones, lo que opino de Bildu, y aunque ya no hay una banda terrorista detrás, y ahora mismo, perdón, no hay una banda terrorista matando detrás, sigo pensando que son los mismos, el discurso es el mismo, lo que ha dicho el señor Otegi hoy en el Parlamento en Bruselas es el mismo lenguaje rancio y de siempre, hablando de presos políticos, hablando de refugiados, es decir, en un lenguaje que no se corresponde y que implícitamente entiende que España no es una democracia, algo que es absolutamente disparata. Por lo tanto, a mí me parecería que o bien se equivoca completamente Geroa Bai o se está quitando una careta. A mí me parecería tremendo que fueran juntos, pero la gente no es tonta y la gente sabrá juzgar. A mí me parece que esa alianza pues daría una imagen, además de Navarra, al exterior, nefasta. Pero yo creo que cada uno se va a retratar. Nacionalistas que irían de la mano, ¿no?, a estos próximos comicios. Bueno, pues al final hay varias incógnitas que resolver, ¿no? Al principio, bueno, pues todos damos por hecho que UPN y PP van a ir juntos, pero bueno, también ayer Esparza decía que aún no estaba al 100% seguro y era una cuestión pues que tenían que dilucidar. Y luego sobre la otra posibilidad, de momento lo que hay sobre la mesa es que las cuatro fuerzas que hoy sostienen el gobierno de Usu Barcos se presenten juntas a las elecciones, ¿no? En el pasado mes de diciembre se fue al Congreso cada uno por su lado, al Senado fueron una agrupación de electores que se llamaba Cambiar el Laqueta y ahí está el reto, si serán capaces estas cuatro formaciones pues de dejar pelos en la gatera y de ir juntos a las elecciones. Al menos yo creo que es la única propuesta en firme que hay sobre la mesa y eso es lo que estarán debatiendo estas formaciones y a ver si se lleva a cabo o no se lleva a cabo, pero al final la ciudadanía es lo que también exigió y es una de las consecuencias de que se bueno, de nuevo hacemos exégesis de lo que exige o lo que dice la gente. Los votantes, mucha gente lo reclamaba después de las elecciones de diciembre, que si hubieran ido juntos las cuatro formaciones, como fueron al Senado, al Congreso, pues hubieran sacado muchos más votos de los que se sacaron. Fue un fracaso, esa agrupación electoral fue un estrepitoso fracaso, para sorpresa de propios y extraños. Pero es que no hubo una agrupación de las cuatro fuerzas, porque ahí hubo bastante confusión a la hora de votar de la gente. Al no ver Podemos, pensaron que Podemos no iba en la candidatura. Entonces, también cómo se hicieron las papeletas. La gente tuvo bastantes dudas en la mecánica y te puedo decir que hasta yo, como votante, el día de las elecciones lo vi y dije, esto va a crear mucha confusión. Y en los colegios electorales, quienes tuvieron la oportunidad de estar, todas las preguntas eran referentes a la candidatura del Senado. ¿Cómo se vaya? Bueno, pues es una posibilidad a valorar que podría darse, pero puede haber otras posibilidades, ¿no? A mí que cada partido al final hará sus cuentas y verá con quién debe ir o con quién no debe ir, ¿no? Luego los ciudadanos otorgarán más o menos confianza, porque al final no es que sea una exigencia ciudadana, pero hay gente que sí espera que fueran los cuatro juntos, otros esperan que vayamos, por ejemplo, Izquierda Unida, Unidad Popular con Podemos y Bacharre, otros esperarán pues otra cosa y lo verán normal que vayan los nacionalistas porque es una opción. Yo creo que son opciones en abierto y que los partidos ya es cocina, ¿no? Como muy de dentro de los partidos. Ahora, ¿no te parece que algunos dan por hecho que la suma de siglas necesariamente suma votos y suma escaños, que es lo que al final quieren, porque no siempre tiene necesariamente que ser así? Y luego se está dando un proceso en esta democracia de partidos representativa que tenemos desde el 78, por primera vez en todo este periodo, que se está yendo en listas, partidos distintos, con programas distintos, y a veces incluso para formar grupos distintos, ¿no? Entonces, claro, esto hasta qué punto es o no un fraude de ley o hasta qué punto es un engaño, más o menos engaño al votante, ¿no? Porque en el fondo, como no suman con los votos por separado, cada uno con sus listas y sus programas individualmente, van a la caza del escaño, porque saben que los escaños, con el sistema reparto DONT, la fórmula DONT,
benefician a los más votados. Entonces dicen, vamos a sumar escaños y luego nos dividimos en grupos. Sumamos escaños, no más votos pero necesariamente. Tampoco no responder, rebusquemos tanto. Sí. Al final, cuando dos partidos o dos coaliciones o 3 o 4 se juntan, no van con 4 programas diferentes, van con uno y es el que pactan. Sí, es el que pactan. Van con unas cosas básicas en las cuales con están de acuerdo. con H. Bildu, con Izquierda Esquerra, con Unión Bueno, esto nos haría pensar que pueden sobrar políticos, Mira, o pueden ahora mismo, sobrar partidos en nuestro país, ahora ¿no? mismo, de los partidos que estaban ahí, ¿no? Pues que si Compromís, yo veo las medidas que unos y otros proponen y hay un cierto acuerdo. Ahora mismo el pacto del Prado pues interpreta cosas que Izquierda Unida las ha defendido, que Podemos las ha defendido. Pero un pacto de gobernabilidad hay que poner en común de cada programa, porque hay que poner en común porque es para formar gobierno. ¿Qué es lo básico? Pero Izquierda Unida y Podemos ahora, cuando han expresado que van a ir juntos, de momento han dicho que de momento no renuncian a que llevar cada uno su programa. Es que no me lo he inventado yo, es que me lo estáis discutiendo, pero se ha dicho. Y por lo tanto, debo entender que aquí puede ocurrir lo mismo con las pero hay que ver qué es básico, por ejemplo, frente al Estado. Yo creo que hay 3 temas básicos a la hora de elecciones generales, ¿no? Y que se va a ver ahora muchísimo en estos tiempos que has denominado tú como tiempos revueltos, que sí, lo son sin duda, que es el Estado, esa composición de la arquitectura, cómo vamos a financiar, que es algo que parece que también está suscitando muchísimos problemas. El tema económico. Lo que crea preocupación es la financiación del Estado. Es la financiación del Estado, no de las comunidades. Perdón, lo he el dicho Estado mal. tiene que salir continuamente en ayuda porque las comunidades autónomas no hacen la tarea, no hacen los deberes y se desvían siempre. Vale, Guillermo, pero que es una cuestión que se pide revisar, ¿no? El tema económico, ahí hay una diferencia tremenda entre cómo queremos conducir el país ante esta situación, cómo no, las relaciones con Bruselas que tienen que ver con la deuda, y entonces en esas 3 cuestiones pues hay que buscar unos acuerdos que sean básicos, con independencia de que las propuestas no sean exactamente iguales. Bueno, diferencias entre unos y otros, cuestiones claves desde el punto de vista de Isabel Arbonís, pero es verdad que luego la letra pequeña y la forma de gobernar o de seguir un trayecto político hace difícil encontrar, bueno, pues puntos de encuentro, ¿no? Valga la reiteración a las formaciones. Me ha gustado el nombre del Pacto del Prado. Del Prado. Mira, en el Prado se una de ellas, ¿no? Todo. Que nos gustaría también abordar hoy en la tertulia y que diferencia en parte, por ejemplo, las formaciones que sustentan el gobierno de nuestra comunidad, y es lo que hace referencia al régimen de incompatibilidades y al régimen de cesantías que pueden percibir los miembros del gobierno foral cuando dejan de ser miembros del gobierno, ¿no? Y es un tema que también está sobre la mesa, que bueno, pues en el caso de Podemos y H. Bildu tienen muy claro que plantea cambios en relación con las cesantías, pero es cierto que el gobierno de Uxue Barkos, Gero Abay, no acepta los cambios que plantean sus socios de gobierno. ¿Debe seguir el régimen de cesantías en Navarra por un tiempo, limitarlo en pro de la transparencia? Mira, yo no voy a especificar, porque técnicamente se pueden buscar modificaciones y variaciones, pero yo creo que el espíritu que debiera regir la ley de cesantías es evitar, por un lado, abusos, que eso es una preocupación que yo creo está en todos, abusos por parte de personas que dejan el gobierno, inician otra actividad, siguen cobrando, que yo quiero pensar que son los menos casos, pero por otro lado, conseguir motivar a personas que en el ámbito privado son buenas, que puedan dar un salto al ámbito público durante una legislatura, 2, 4, 8 años, y que luego puedan volver, que no desmotive y puedan volver al mundo privado. Y que sepan que esa transición va a tener un colchón, pero claro, evidentemente si terminan su periodo público en el gobierno, pues y encuentran a los 2 meses, vuelven al sector privado y venían de un sector bien pagado y eran profesionales solventes, no va a estar cobrando cesantía, lo que va a querer es, en el sector privado generalmente se paga más cuando la gente es buena. Por lo tanto, es decir, hay que no desincentivar que los buenos estén en política, porque si no, lo que hacemos es incentivar que los mediocres vayan a la política y que luego estén en dolce farniente 2 años, el tiempo que sea, cobrando del erario público. Yo creo que ¿y cómo se hace? Pues sobre eso probablemente habría que debatir mucho. No me atrevería yo a decir la fórmula exacta, pero yo creo que el espíritu que debía regir una ley de cesantía adecuada sería el que es pero es un privilegio realmente de la clase política la posibilidad de cobrar cesantías después de concluir la labor en la administración pública. Yo pienso que aquí hay que irnos normalizando todo el mundo y la actividad política también.
¿Por qué no se hace, por ejemplo, la actividad? Yo lo he vivido cuando no había sueldo en el Parlamento y me he vuelto a mi casa y en aquel momento yo cobraba, o sea, de Izquierda Unida, no del Parlamento. Y es un tema muy difícil y que realmente luego crea muchos problemas y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo pienso que hay que ser racionales y hay que pensar que, por ejemplo, un parlamentario, un alto cargo, pues que en su cotización también se incluya el que pueda cotizar para el desempleo. El día de mañana, cuando acaba su actividad política, pues como cuando acaba cualquier otra actividad, el que pueda ir al desempleo y el que pueda, ahí sí que yo entiendo que tiene que haber entre los 10 años que propone Podemos o Bildu y los 2 que había ahora, yo creo que siempre hay términos medios y que eso hay que analizarlo, ¿no? Pero sí es cierto que hay que evitar abusos, pero también no hay que no voy a decir la palabra. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir, pero lo que sí yo pienso que hay gente buena, pero que la política también, el ir a la política tiene que ser un tema vocacional y luego, evidentemente, capacidad. Entonces, que todo el mundo tenga derecho y posibilidades de ir a la política si tiene algo que aportar y que cuando acabe su labor, pues pueda ir al desempleo siempre que haya cotizado. Por eso yo no he dicho que deba incentivar, porque efectivamente es vocación lo que debe llevar a la cosa pública, pero Vocación tampoco hay que y capacidad. desincentivar para que gente buena y con vocación finalmente no se trunque por el camino. Yo estoy de acuerdo con Guillermo, pero también yendo a casos prácticos, ¿no? Decía Isabel lo de los parlamentarios, está claro que si un parlamentario deja de ser parlamentario, no cobra el paro, ¿no? Y yo creo que en esa cuestión yo creo que está muy bien que se cobre esa cesantía que se llama, creo que son 2 años de sueldo, porque al no tener paro y haber estado trabajando durante 4 años al menos, y la legislatura se agota con un sueldo, pues de la noche a la mañana pasar a no tener ningún tipo de ingreso, pues me parece injusto. Lo mismo que no me parece justo lo que hoy pasa, por ejemplo, pues con parlamentarios que han sido consejeros de gobiernos de UPN en la pasada legislatura, el caso Sánchez de Muniain, que esté cobrando cesantía, a pesar de que está cobrando su sueldo como parlamentario. A mí eso no me parece bien y es una cuestión que hay que cambiar. En cuanto al tema de las incompatibilidades, como así lo ha reconocido el mismo EH Bildu, se precipitaron a la hora de presentar esta ley, no la negociaron y no la pactaron con el resto de fuerzas del cambio y obviamente pues el tema de la incompatibilidad desde estar 10 años sin poder trabajar en varias cuestiones que afectan o que hayan afectado a su labor como consejeros, pues claro, eso puede disuadir a una persona a muchísima gente participar de la política, a estar en política, ¿no? Y a estar gestionando, ¿no? Al final, en un gobierno, yo pues hoy por hablar, por ejemplo, Manu Ayerdi, ¿no? Un hombre que viene de la empresa, cuando deje de ser consejero, pues supongo que volverá a la empresa, pero claro, si ha sido vicepresidente del gobierno y consejero, pues con esta ley que propone Podemos y Bildu, pues supongo que será imposibilitado a trabajar durante 15 años en un montón de cuestiones. Sí, pero esto es en aras de la transparencia realmente, como plantea Bildu y Podemos. Yo creo que no. Yo creo que ahí hay son muchas veces mensajes electoralistas que se envían y la prueba es que no se ha pactado y que ha sido algo unilateral. Yo es que cuando habláis de empleo, es decir, y normalizar, es decir, no es que no esté normalizado, es que la cosa pública, el servicio público es una cosa muy específica. Uno puede hacerlo a través del funcionariado, pero cuando lo hace por la vía política y está una serie de años, deja su trabajo, deja su vida habitual y se dedica a la cosa pública. Entonces, no es un empleo cualquiera. Yo no quiero meros empleados, que en lugar de ser médico o ser abogado o de otra profesión, se dedique como un empleo más a la cosa pública. Yo creo que hay que darlo todo, creo que es vocación, creo que tiene que haber generosidad y creo que desde luego nadie debería estar en la cosa pública por dinero, desde luego no sería el camino, pero tampoco desincentivarlo, es decir, que un buen profesional tenga un buen sueldo, una retribución, que no es un mero trabajo ni un mero sueldo, es una retribución por una labor pública y que se le facilite la reentrada en el mundo privado, evitando abusos, evitando conflictos de intereses, pero tampoco perjudicando esa vuelta a la vida. Y daría la posibilidad de que esa persona, cuando acabe su actividad, porque claro, el que es funcionario público, muy bien, ha pedido excedencia y puede volver a su puesto. La persona que viene de un sector privado o de un empleo, igual no vuelve a ese empleo. Entonces tiene que tener una posibilidad lo más
más parecido a lo que pueda ser, porque al final la vida diaria la hacemos todo el mundo, con independencia de si somos médicos, barrenderos, políticos o lo que sea. Hay una vida que hacer y yo creo que ahí lo que hay que ser es bastante racionales, darle más vueltas al tema y no ser maximalistas ni por arriba ni por abajo para posibilitar que las personas puedan ir. Son los riesgos también, ¿no?, de entrar en política, son los riesgos en este sentido. Pero no es que sea un riesgo, es una evidencia. Es decir, uno tiene riesgo de perder empleo si la empresa desaparece, si hace mal su trabajo y le despiden. Pero es que aquí no desaparece la empresa, que es el Estado o la Comunidad Foral de Navarra, si hablamos de Navarra, y uno no es despedido. Es que termina una legislatura, termina un mandato, termina un gobierno y uno vuelve a la vida privada. Por lo tanto, no es una situación de desempleo, no hay una pérdida de empleo. Cuidado, si tú has dejado, a ver, es que si no la política solo irían las personas... pública de otra manera. Vamos a ver, Guillermo, solo irían a la política las personas que tuvieran... Te estás dedicando, claro, estás dedicando tu tiempo a tu labor de parlamentaria o de consejero. Y ojo, y es una labor para quienes hemos ejercido en privado y tal, es una labor muy intensa, muy intensa y a veces... incluso hasta ingrata en el sentido de lo que te toma de tu vida familiar, personal y de todo. Por eso tiene un componente vocacional muy fuerte. Bueno, debate abierto en torno a las posibles modificaciones de todo ese reglamento o normativa en relación con las cesantías, incompatibilidades después de dejar un cargo público, algo que está en el debate también en nuestra comunidad, y ya nuestro foco nacional, bueno, ante las novedades también para conformar gobierno, algo que ya resulta bastante complicado en nuestro país. Charly Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Isabel Arboniés, gracias también. Gracias, Guillermo Lorea. Con mi trabalengua. Muchas gracias. Y no sé todavía la palabra que quería decir. Yo tampoco. Desincentivar. Es que es difícil, dejar de incentivar, ¿no? Mira, Vamos a la gente que hemos tenido que vivir en otros idiomas, luego tenemos un problema si no te pongo una palabra más larga. Desincentivar es lo que quería decir Isabel Arboniés. Que lo he dicho al final. Hombre, claro que sí. Gracias, Isabel, Charly, Guillermo. Hasta pronto. Seguimos después de una pausa y luego ya hablamos de cultura también, porque queremos mirar a Baluarte. O les formulamos ahora la pregunta, ahora que hemos terminado ya con una sonrisa. Vamos a disfrutar un poquito también al margen de la política, ¿verdad? Hoy les presentamos Mamma Mía, ese musical que llega al Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte muy prontito, este fin de semana, ya el día 28 está todo el equipo aquí. Nosotros vamos a estar con ellos en breve, pero tenemos entradas para ustedes. Si saben respondernos correctamente a la pregunta que les formulamos, ¿qué artista es la protagonista de este musical que vuelve a la capital navarra? Si lo saben, llámenos a partir de ahora al 948 13 82 00, el teléfono de contacto en el programa, con el programa. Hacemos ahora, ¿qué les parece? Una pausa y seguimos con más historias.